Soy Tami Cámpora, nutricionista y terapeuta, y en este video quiero contarte las bases a tener en cuenta para que puedas conectar con ese propósito de vida que se sienta único y pleno en vos. Para empezar, me gustaría por destacar que un propósito de vida no es lo mismo que una meta. A lo largo de nuestra vida podemos fijar diferentes metas y estas metas pueden incluso ir cambiando. Seguramente les haya pasado. Una meta es algo puntual que queremos lograr, que puede ser externo a nosotros y que una vez que lo materializamos ya cumplimos con esa meta, ¿no? Pero un propósito de vida tiene que ver con un factor interno completamente propio y que se programa en el inconsciente para hacer esa brújula interna, esa brújula que guía nuestras decisiones, nuestros pasos, el quién soy, el qué vida construyo, es nuestra guía, y de eso se trata el propósito interno, de que sea nuestro propio y que guíe nuestros pasos y que le dé estructura a quién somos y la vida que manifestamos. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta, tenerlo en claro y poder conectar con cuál es nuestro propósito. Una forma que me parece muy clara de diferenciar en uno mismo la diferencia entre una meta y el propósito de vida tiene que ver con el tiempo. Una meta es algo que actualmente en el presente no se está dando, entonces lo tengo como una meta futuro, como algo que va a suceder después. En el caso del propósito, cuando yo me encuentro con mi propósito, ese propósito está presente en mí desde el día en el que yo lo defino como propósito. Entonces no es algo que yo quiera del futuro, sino que es algo que se va a materializar en mí desde el momento presente en el que yo lo defina como mi propósito y me va a acompañar en cada día de mi vida. Entonces, por ejemplo, un propósito puede ser feliz en el presente. Y este ejemplo se los dejo porque es particularmente mi propósito de vida. Y es esto justamente lo que guía el quién soy, las decisiones que tomo, lo que me animo a hacer o no hacer, cómo planeo y planifico lo que voy a hacer. Entonces va dándole estructura a todo mi ser y aquello que voy manifestando. Entonces distinto sería, por ejemplo, la meta de tener un auto. Esa es una meta, es algo que hoy no tengo y que quizás en el futuro sí podría tenerlo. Entonces la forma más clara de revisar su propósito o de poder conectar con un propósito me parece que es esta cuestión del tiempo. Si es algo futuro o si es algo que desde el momento en el que establezco que ese es mi propósito ya puedo sentirlo en mí. Veamos ahora sí 4 aspectos a considerar si no estoy conectando con mi propósito de vida. Si siento que me siento vacío, me siento perdido, desorientado, que no sé para dónde avanzar, no estoy conectando con mi propósito y quiero revisar qué está pasando en mí. Estos son los 4 elementos que vamos a tener en cuenta. El primero tiene que ver con el revisar cuál es el proyecto sentido con el que yo nací. ¿De qué se trata el proyecto sentido? Se trata de esa intención inconsciente o un poco más consciente que tuvieran papá o mamá, principalmente mamá, antes de que yo naciera. Es decir, ¿con qué sentido me trajeron al mundo? ¿Y qué sucede con esta información? Es súper valiosa porque si el sentido con el que yo fui traído al mundo no coincide con cuál sería mi verdadero propósito de vida, con el personal, el que yo quisiera establecer hoy como mi propósito de vida, puedo entrar en conflicto y puede ser que no esté conectando con mi propósito de vida porque mi propósito de vida puede llegar a ir en contra del propósito con el cual papá y mamá me trajeron al mundo. Esta es información bastante desafiante de encontrar porque generalmente mamá y papá no tienen una idea clara del motivo puntual por el que me trajeron al mundo, entonces suele ser un punto desafiante a revisar. Pero sí sugiero revisar la gestación, poder tener esa charla con papá o mamá acerca de cómo fue toda la vivencia de ellos en torno a mi gestación y mi nacimiento para poder sacar la información que pueda de esas situaciones, de ese momento histórico y poder ver si encuentro alguna información que me llame la atención con respecto a cuál era su ilusión al traerme al mundo. Si, por ejemplo, su propósito inconsciente, ¿no? Su proyecto en relación a mí era que los ame y que los acompañe a lo largo de sus vidas, entonces quizás yo tengo ganas de irme a viajar por el mundo y no lo hago porque en realidad está este otro propósito con el cual vine al mundo, que es acompañarlos. Entonces de esta forma es como inconscientemente se ponen en juego, se ponen en lucha dos aspectos que tienen que ver conmigo, con mi historia, pero que no coinciden.
Segundo aspecto que me parece súper importante revisar es la autoestima. Hay más de un video en el canal que está relacionado con la autoestima, pero acá les voy a nombrar lo que tiene puntualmente que ver con el propósito de vida y el no poder estar conectando con este propósito. La autoestima se forma en la infancia y tiene que ver con qué tan valorado me sentí por parte de mamá y de papá. Entonces, si no crecí con una buena autoestima, si no crecí sintiéndome valorado, sintiéndome amado, sintiéndome mirado, entonces voy a estar desconectado de lo que es mi valor real, de lo que es mi merecimiento real, porque no incorporé que yo tenga ese valor, que tenga ese merecimiento. Entonces voy a estar desconectado de aquello que soy capaz de manifestar para mí mismo, de aquello que puede ser mi vida para mí mismo y de lo que yo puedo ser para mí mismo. Entonces esta autoestima que pudo haberse visto debilitada en la infancia me sigue acompañando hasta el día de hoy y me está imposibilitando el conectar con mi verdadero propósito de vida. Porque no me siento capaz, porque no me siento merecedor, porque no me siento valioso, porque no me siento amado, porque no me siento visto y sigo esperando la mirada del otro. Entonces estas trabas relacionadas con la autoestima me están también alejando de mi verdadero propósito de vida. Entonces trabajar con estos aspectos va a ser el primer paso para acercarte a ese propósito de vida que sea realmente auténtico y que sí esté conectado con tu verdadero valor, con lo que realmente mereces, con lo que realmente sos y con todos los aspectos que se unen, se relacionan con lo que es la autoestima. Tercer punto súper importante a revisar tiene que ver con la pertenencia y esta necesidad de pertenencia que tenemos como seres humanos. La primera necesidad de pertenencia es a nuestro sistema familiar, a nuestro núcleo familiar. En este núcleo familiar hay normas y hay valores compartidos. Hay un inconsciente familiar del que formamos parte. ¿Qué sucede entonces cuando mis creencias, mis valores, aquella forma de ser que tengo naturalmente, que tiene que ver con mi esencia, no se corresponde con los valores y normas de este sistema familiar? Se pone en juego y se pone en riesgo mi pertenencia. Y ahí aparece un conflicto interno porque en realidad mi inconsciente quiere pertenecer a ese sistema familiar, quiere cumplir con esas normas, con esos valores familiares para pertenecer, para sentirme parte de ese sistema. Pero a la vez, lo que es más propio, lo que se siente más cómodo en mí, estas creencias que serían más personales y que no tienen que ver con las de mi familia, se ponen en lucha con las que sí corresponden a las de mi familia y entonces entro en conflicto y entonces quizás me estanco, me freno de avanzar, porque si avanzo, si descubro que mi verdadero potencial, mis verdaderas creencias, mis verdaderos valores van por otro lado, entonces pongo en riesgo mi pertenencia. Entonces me estanco para no descubrir esta parte de mi ser y seguir perteneciendo a este núcleo familiar. Es importante en este caso detectarlo para poder trabajarlo, trascenderlo, pero trascender en este caso lo que es la idea de que uno sería expulsado de este sistema cuando en realidad la mayor parte de las veces ni siquiera sería así. Entonces, destrabar estos mandatos familiares es lo que nos va a dar el acercamiento a unos propósitos de vida que sean realmente auténticos. Cuarto y último factor que vamos a revisar si estamos queriendo acercarnos a nuestro propósito de vida tiene que ver con las creencias. Las creencias se forman en la infancia, antes de los 7 años, y durante la gestación ya empiezan a formarse. Entonces, estas creencias son las que me indican de qué forma voy a percibir al mundo y de qué forma me voy a percibir a mí mismo. Estas creencias, directa o indirectamente, están afectando mi conexión con mi propósito de vida. Entonces las voy a revisar, me voy a cuestionar cuáles son mis creencias, voy a buscar descubrirlas para ver qué creencias sí se asemejan y me acercan a lo que se siente más cómodo en mí, a lo que se siente propio, y qué creencias en realidad me están alejando de lo que se siente cómodo y propio en mí. Cuando pueda entonces conectar con las creencias que tienen que ver conmigo y sumar creencias propias y actualizadas que tengan que ver con mi verdadero ser, con quién soy hoy, entonces voy a poder estar acercándome a mi verdadero propósito de vida. Mi propuesta entonces es que puedas indagar en estos 4 aspectos mencionados en el video, que puedas recorrer tu historia, tu gestación, tus pensamientos que vienen de tus creencias, que se fue dando a lo largo de tu vida adulta para llegar al punto en el que estás
hoy y que puedas cuestionarte varias preguntas que tengan que ver con el quién soy, qué es lo que quiero de la vida, qué creo que es la vida, para qué creo que estoy vivo. Estas preguntas bien profundas te van a traer muchísima claridad y entonces en base a estos criterios personales, propios y actuales es que te vas a poder ir acercando paso a paso a ese propósito de vida, conectando particularmente con quién sos vos y no con los mandatos familiares, no con las estructuras sociales o culturales, no con lo que se supone que debe ser, sino con quién sos vos hoy y ahora. Espero que te haya servido este video, que te haya servido estos puntos clave para generarte cuestionamientos que te lleven a conectar con ese verdadero propósito de vida para a partir de ahí poder darle estructura a quién sos y a todo aquello que tenés disponible para manifestar. Les mando un beso y los veo en el próximo video.